La sociedad limitada es una de las estructuras jurídicas más populares para todo tipo y tamaño de empresas en el Reino Unido. Esto se debe a los numerosos beneficios profesionales y financieros que ofrece, todos los cuales superan con creces los disponibles para los comerciantes individuales o contratistas que trabajan a través de una empresa paraguas. Para que pueda tomar una decisión con conocimiento de causa, le ofreceremos una visión general de las ventajas que ofrece una sociedad limitada. También describiremos los posibles inconvenientes de la constitución de una sociedad en comparación con la estructura de un empresario individual. Aunque antes, si es tu caso y buscas un banco internacional, te recomendamos que uses Wise, la mejor plataforma para particulares y empresas para negocios internacionales. En la descripción del video podrás encontrar un enlace para crear tu cuenta. Las 10 principales ventajas de las sociedades limitadas. Las principales razones para operar como sociedad limitada son la responsabilidad limitada, la eficiencia fiscal y el estatus profesional. Sin embargo, existen otras ventajas de las sociedades limitadas. A continuación, analizamos cada una de ellas. 1. Minimizar la responsabilidad personal. La mayor ventaja de constituir su propia sociedad es la protección de la responsabilidad limitada. En pocas palabras, si su empresa tiene problemas, su patrimonio personal estará a salvo. Esto se debe a que una sociedad limitada se considera una entidad jurídica independiente, una persona jurídica por derecho propio. Por tanto, la empresa está totalmente separada de las personas que la poseen y gestionan. Esta separación se conoce como velo corporativo. Cualquier deuda, pérdida o reclamación legal relacionada con la empresa es responsabilidad de la propia empresa, no de sus propietarios, accionistas garantes o directores. Como accionista, no tendrá obligación legal de pagar más que el valor nominal de las acciones que posee. Si su empresa se declara insolvente y no puede pagar a sus acreedores, solo tendrá que aportar el valor nominal de sus acciones impagadas. Aparte de eso, su patrimonio personal estará protegido. Es práctica común fijar el valor nominal de la mayoría de las acciones en 1 libra, lo que significa que su responsabilidad podría ser de tan solo 1 libra, dependiendo del número de acciones que emita y compre. Sin embargo, hay casos excepcionales como el fraude o el comercio ilícito en los que el velo corporativo puede ser levantado o traspasado, lo que puede dar lugar a que los accionistas y directores sean personalmente responsables de las deudas de la empresa. En cambio, los empresarios individuales corren un riesgo mucho mayor. Son personalmente responsables de todas y cada una de las deudas, pérdidas y responsabilidades de la empresa. Como empresario individual, no hay separación entre tú y su empresa. Si la empresa debe dinero, tú debes dinero. Por lo tanto, sus bienes personales, incluidos su casa y sus ahorros, podrían ser embargados para pagar a sus acreedores. La responsabilidad limitada es fundamental si tiene previsto suministrar productos o prestar servicios de gran valor que puedan dar lugar a reclamaciones por responsabilidad civil. Si se produjera alguna situación de este tipo mientras diriges tu negocio como sociedad limitada, no estarías obligado a utilizar tus propios activos para cubrir estas responsabilidades, a menos que dieras una garantía personal a la empresa o fueras declarado culpable de comercio ilícito u otros activos delictivos. 2. Estatus profesional. Su estatus profesional y su imagen mejorarán considerablemente cuando empiece a operar como sociedad limitada, aunque las actividades, la estructura de propiedad y la gestión interna de su empresa podrían ser las mismas que cuando operaba como empresario individual. Las empresas gozan de mucha más consideración y crean una mejor impresión. La diferencia de percepción se debe, en gran medida, al hecho de que las empresas constituidas en sociedad son objeto de un control más riguroso. Las sociedades limitadas tienen unos requisitos contables y de información más complejos. Sus obligaciones legales de cumplimiento son mucho mayores y sus datos y cuentas corporativos se publican en registros públicos donde pueden ser inspeccionados por otras empresas y por el público en general. Una imagen más profesional, unida a las ventajas de la transparencia empresarial, también podría beneficiar a su empresa de muchas otras maneras, como por ejemplo, atraer a nuevos clientes e inversores, acceder a una gama más amplia de oportunidades de préstamo, expandirse a otros lugares o mercados, crear una identidad de marca valiosa y fiable,
Competir en igualdad de condiciones con otras empresas de su sector industrial. 3. Eficiencia y planificación fiscal. En el Reino Unido, las sociedades limitadas pagan entre un 19% y un 25% de impuestos sobre los beneficios, mientras que los empresarios individuales pagan entre un 20% y un 45% de impuestos sobre la renta. Estos tipos más bajos para las sociedades ofrecen una mayor flexibilidad para la planificación fiscal. Reinvertir los excedentes. En lugar de retirar todos los beneficios disponibles cada año y pagar más impuestos personales, además del impuesto de sociedades, puede retener el excedente de ingresos en la empresa para pagar futuros costes operativos y de crecimiento. Esto tiene más sentido que retirar todos los beneficios, pagar tipos más altos de IRPF y reinvertir sus propias finanzas cuando la empresa necesite capital adicional. Aplazamiento de los ingresos personales. Puede aplazar la retirada de beneficios a un ejercicio fiscal posterior, en el que se devengaría un tipo más bajo del impuesto sobre sociedades o del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se trata de una estrategia eficaz si la retirada de todos los beneficios disponibles le situaría en un tramo superior del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre dividendos. 4. Remuneración personal más elevada. Al crear una empresa, puede reducir su impuesto sobre la renta y las cotizaciones de la Seguridad Social, NIC, mediante una combinación de salario y dividendos. Si mantiene el salario de su director por debajo del umbral primario, NIC, tú no tendrías que pagar ningún impuesto sobre la renta o empleado de la clase 1 del Seguro Nacional sobre esos ingresos. Además, la empresa no tendrá ningún impuesto de sociedades sobre el salario porque los salarios son un gasto empresarial deducible de impuestos. Puede percibir el resto de sus ingresos en forma de dividendos que se pagan con cargo a los beneficios una vez deducido el impuesto de sociedades. Se beneficiará de la desgravación anual por dividendos de 1,000 libras. Ejercicio fiscal 2023-2024, por lo que no pagará ningún impuesto personal sobre las primeras 1,000 libras de ingresos por dividendos. Por encima de esta cantidad, deberá pagar el impuesto sobre dividendos. Sin embargo, los tipos impositivos sobre los dividendos son mucho más bajos que los del IRPF. Dependiendo de sus beneficios anuales, podría ahorrar miles de libras en impuestos personales cada año, operando como una sociedad limitada en lugar de un comerciante individual. 5. Identidad jurídica independiente. A diferencia de la estructura de empresario individual, una sociedad limitada es una persona jurídica por derecho propio, con una identidad totalmente separada de la de sus propietarios y directores. En consecuencia, las sociedades pueden celebrar contratos en su propio nombre y son responsables de sus propias deudas y obligaciones. Los propietarios solo son responsables del valor de sus acciones o garantías personales impagadas, y no de la totalidad del pasivo de la empresa. Si una empresa se declara insolvente, es la propia empresa la que se declara en quiebra, no los accionistas ni los administradores. Además, esto significa que las empresas gozan de sucesión perpetua y sobreviven al fallecimiento o a la propiedad de los socios originales. El negocio puede venderse o transferirse a otras personas en cualquier momento, lo que permite que la empresa siga existiendo con el mínimo trastorno para clientes y empleados. 6. Credibilidad y confianza. El estatus profesional de una estructura de sociedad limitada añadirá un valioso prestigio y credibilidad a su negocio. De hecho, algunas empresas y agencias, sobre todo en los sectores de la informática, las finanzas y la construcción, solo están dispuestas a relacionarse con otras empresas constituidas en sociedad anónima. Esto suele deberse al nivel de riesgo que entrañan los contratos que adjudican. Si, por ejemplo, va a tratar con información sensible, proyectos informáticos complejos o contratos de construcción a gran escala, sus clientes exigirán a todos los contratistas una protección de responsabilidad limitada, ya que el riesgo asociado a este tipo de trabajo es especialmente elevado. En la mayoría de los casos, los empresarios individuales simplemente no son tenidos en cuenta para este tipo de contratos, por lo que una empresa realmente puede mejorar su ventaja competitiva. 7.
Oportunidades de inversión y préstamo. Las empresas pueden tener varios propietarios, por lo que es posible obtener capital adicional vendiendo partes, acciones de la empresa o nuevos inversores. Por lo general, las empresas también tienen acceso a más oportunidades de préstamo que los empresarios individuales, y algunos bancos solo conceden préstamos a empresas constituidas en sociedad. Además, a menudo es posible garantizar un préstamo para una empresa sin necesidad de que los accionistas o directores aporten garantías sobre sus propios bienes. 8. Proteger el nombre de una empresa. Todos los nombres de empresa deben ser totalmente únicos, por lo que no se pueden crear dos empresas con el mismo nombre, ni siquiera con nombres muy parecidos entre sí. El nombre oficial de su empresa no puede ser registrado ni utilizado por ninguna otra empresa. La razón social de un empresario individual no goza de esta protección. 9. Pensiones. Las empresas ofrecen la oportunidad de invertir los ingresos comerciales antes de impuestos en un plan de pensiones de empresa, a diferencia de invertir los ingresos retirados en una pensión personal tras la deducción del impuesto sobre actividades económicas y el impuesto personal. 10. Dividir los ingresos. Si posee una sociedad comanditaria por acciones, puede emitir acciones a su cónyuge o a miembros de su familia. Esto le permitirá dividir los beneficios de su empresa y minimizar las obligaciones fiscales personales. Al emitir dividendos a su cónyuge o a sus hijos, por ejemplo, podrá beneficiarse de su asignación personal exenta de impuestos, del tipo impositivo básico y de la asignación de 1,000 libras para dividendos exentos de impuestos. Esto es increíblemente beneficioso si es el único o principal asalariado y o proporciona regularmente apoyo financiero a sus hijos. Desventajas de una sociedad limitada. Existen algunos aspectos menos favorables asociados a la constitución de una sociedad limitada, como cabría esperar de todo aquello que proporciona tantas ventajas. Sin embargo, la mayoría de estas desventajas palidecen en comparación con las ventajas fiscales, la mejora de la imagen profesional y la protección de la responsabilidad limitada de que disfrutará. Las desventajas más notables son las siguientes. Las sociedades limitadas deben constituirse en el registro mercantil. Deberá pagar una tasa de constitución al registro mercantil. Los nombres de las empresas están sujetos a ciertas restricciones. No puede constituir una sociedad limitada si está en quiebra o es un administrador inhabilitado. La información personal y corporativa se hará pública. Los requisitos contables son más complejos y requieren más tiempo. Es posible que tenga que contratar a un contable para que le ayude con sus asuntos fiscales. Deben seguirse procedimientos estrictos a la hora de retirar dinero de la empresa. Todos los años deben presentarse en el registro mercantil una declaración de confirmación y las cuentas anuales. Las empresas están obligadas a cumplir estrictos requisitos de mantenimiento de registros, incluida la redacción de actas de las reuniones y el registro de todas las decisiones adoptadas por los administradores y los accionistas. Los registros y archivos de la empresa deben mantenerse y estar disponibles para su inspección pública en su domicilio social. Si realiza algún cambio en los datos de su empresa, debe notificarlo inmediatamente al registro mercantil. Espero que este video te haya servido para conocer cuáles son las ventajas y desventajas de una sociedad limitada. En la descripción vas a poder encontrar el enlace para crear tu cuenta de Wise si aún no la tienes.